Buenos días a todos. Gracias por volvernos a invitar acá. Ya somos viejos conocidos. Y con mucho gusto para platicar hoy de esta investigación periodística que hizo mi compañera reportera Nancy Flores. Como ven, es una periodista muy joven, tiene 10 años desde que se fundó la revista Contralínea. Y este libro reúne toda una investigación que empezó en 2009 y que tiene que ver con toda esta farsa, a propósito del título del libro, de Felipe Calderón y de todo su grupo en el poder, de una guerra inventada por él mismo y que ha significado no solamente miles de muertos, ha significado un daño terrible para el país y para todos los mexicanos y para todo el Estado mexicano, con todo lo que implica. Nancy Flores es una reportera acuciosa, investigadora, que se ha dedicado a documentar, a perseguir, a conseguir toda esta información oficial que se estuvo transmitiendo desde que Calderón asumió el poder y que hoy se ve reflejada en este trabajo bien documentado, con muchas cifras, muchos datos, en donde Nancy confronta estas cifras oficiales, discurso triunfal de Calderón y de todo su grupo en el poder, con la realidad. Nos da las cifras que da el gobierno y lo confronta con los hechos reales que están sucediendo en el país, más allá del hecho mismo escandaloso de los miles de muertos y miles de desaparecidos que ha ocasionado esta confrontación, de la cual es responsable, por supuesto, quien ocupa Los Pinos hasta hoy. Yo, en la lectura que he hecho de esta investigación, marqué algunas notas que a mí me conmovieron, me llamaron mucho la atención y que me gustaría darle lectura muy rápida. Son pocas notas, no les voy a leer todo el libro porque si no, no lo compran. Quiero algunos pequeños párrafos que me parece que son importantes y que reflejan en gran parte de lo que trata el libro, y de lo que se trata es llamar su atención, porque es un libro como pocos, bien documentado y que narra lo que realmente está sucediendo en esta farsa del gobierno de Felipe Calderón. Desde enero de 2010, dice Nancy Flores, la administración federal mexicana fue señalada por diferentes actores de llevar a cabo una lucha parcial. Y como no le creen a la prensa mexicana, a la prensa crítica e independiente de México, no le cree el gobierno, por supuesto, Nancy trae a cuenta una cita del semanario británico The Economist, quien señala que el cártel de Sinaloa y su líder, el Chapo Guzmán, muy de moda, por cierto, que no lo dejaremos de comentar porque verdaderamente es de escándalo. Dice, son los principales beneficiarios, o sea, el cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, dice el periódico The Economist, un periódico, es estadounidense, ¿verdad? ¿Es inglés? Es el inglés. Son los principales beneficiarios de la guerra promovida por el panista Calderón Hinojosa. Dice, para el Departamento de Estado norteamericano, solo destacan 4 detenciones relacionadas con esta organización del Chapo Guzmán. La de Jesús Reinaldo Zambada García, el Rey, hermano del Mayo Zambada, famoso narcotraficante y uno de los líderes del cártel del Pacífico. El otro es Vicente Zambada Niebla, apodado Vicentillo, que es el hijo del Mayo Zambada. Y otros 2, Ángel Béjar Chávez y Óscar Nava Valencia. Esto de acuerdo con el propio Departamento de Estado de Estados Unidos. Otra cita importante precisa cómo la exesposa del Chapo Guzmán, Griselda López Pérez, que fue detenida en mayo de 2010 durante los cateos a 7 propiedades de Joaquín Guzmán Loera, en Culiacán, Sinaloa,
y que supuestamente ella era cómplice del Chapo Guzmán, fue liberada bajo las reservas de ley, es decir, no fue detenida. Lo mismo sucedió con Archibaldo, el hijo mayor del Chapo Guzmán, que fue detenido, intentaron procesarlo por lavado de dinero y no lo lograron, también quedó en libertad. Y lo último, bueno, pues lo que pasó ayer antier, que la Marina lo anuncia con bombo y platillo, hablando de la inteligencia, de los órganos de inteligencia, tanto de México como los órganos de inteligencia de Estados Unidos, principalmente la DEA, que habían logrado ubicar y detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán y que presentaron ante los medios de comunicación. Hay dos cosas aquí. Una, nada más para no dejarlo de comentar porque es muy relevante y revela parte de lo que el libro explica en un amplio análisis. Las dos cosas son, primero, que un muchacho tan joven, que después supimos que no era el hijo, pero presunto hijo del Chapo Guzmán, lo presentan como el encargado de la inteligencia de la organización criminal del Chapo Guzmán. Lo presentan como el artífice financiero y el que guarda todos los recursos del Chapo Guzmán. Uno lo ve y dice, o es una vacilada, o estos de dónde se inventaron tal cosa, ¿no? Pero lo que pretendían, a unos días del proceso electoral presidencial, decir que el gobierno federal está dando golpes contundentes al cártel del Pacífico, al cártel de Sinaloa, concretamente al Chapo Guzmán, deteniendo supuestamente a uno de sus hijos. Era un efecto electorero. Peor fue el que descubrieron sus órganos de inteligencia una vez que estaba detenido, cuando el abogado de esta misma persona declaró pues que no se trataba absolutamente ni de ningún hijo del narcotraficante, y lo fueron reduciendo a que era parte de la organización del Chapo Guzmán. De tal manera que el ridículo, como ha venido ocurriendo desde principios de sexenio, y está rematando con esto, no hay razón ni justificación alguna para lo que está haciendo el gobierno federal. Este absurdo viene a poner el ejemplo de todos los absurdos que el gobierno de Calderón ha venido cometiendo a lo largo de 6 años. Otro de los datos que quiero comentarles que me parece importante, y mencioné lo del Chapo Guzmán porque es una de las vertientes importantes que tiene que ver con el crimen organizado y que se le ha clasificado como el grupo más importante, no solo de México, de narcotraficantes, sino de Latinoamérica, y uno de los líderes mundiales en el tráfico de droga, ¿no? Entonces es uno de los temas centrales, una de las directrices centrales del libro, en donde Nancy lo analiza bastante bien. Otra cita que quiero comentarles, antes de darles mis puntos de vista, dice lo siguiente: las evidencias que se conocen a diario han hecho suponer a varios que la estrategia contra el crimen organizado iniciada por Calderón y patrocinada por Estados Unidos encubre una nueva guerra sucia. Esto es bastante importante. Pero a diferencia de lo ocurrido en los años priistas de los 60, 70 y principios de los 80, todos recordamos cómo desaparecían a luchadores sociales o a líderes de oposición. Ahora no solo mueren y desaparecen luchadores y líderes sociales, como pasó en aquella época del PRI, defensores de los derechos humanos, políticos, periodistas y guerrilleros. También se ejecuta y levanta a personas sin activismo social o político. En este escenario, la vida de cualquiera de nosotros podría terminar siendo una víctima más, y nuestro nombre ensuciado con la presunción de culpabilidad que conlleva el discurso oficial. Es decir, de los casi 100,000 muertos y desaparecidos en el actual gobierno, muchos de ellos, y yo me atrevo a decir que la mayoría, no tienen nada que ver con el crimen organizado. Son personas como ustedes y como nosotros, que trabajan, jefes de familia, jóvenes, estudiantes, amas de casa,
que han sido asesinados con motivo de esta guerra estúpida de Felipe Calderón. La guerra contra el narcotráfico es en realidad una guerra social. Otro dato relevante que también considero es parte de las directrices del libro está en la página 147 bajo el título Un ejército de pobres para el crimen. Empieza Nancy con este comentario. En la cadena de criminalidad, cualquier integrante es reemplazable, y aunque las filas del narcotráfico ya cuentan con unos 500,000 empleados de los 87 millones de mexicanos en pobreza, un porcentaje considerable podría unirse a los delincuentes ante la falta de oportunidades en el sector formal de la economía. Para los adolescentes y los jóvenes mexicanos, delinquir es más fácil que ingresar a la preparatoria, a la universidad o a la economía formal, y lo que esto significa, por supuesto. Como ustedes saben, cada vez más jóvenes no tienen acceso a las universidades públicas, a las preparatorias públicas en el país. ¿Y esto qué significa? Que son jóvenes que tampoco encuentran trabajo y están en el desempleo, de tal manera que son carne de cañón muy fácil de cooptar por el crimen organizado. Y esto está sucediendo en todo el territorio nacional, lo cual, por supuesto, es lo que menos le importa, la educación es lo que menos le importa al gobierno actual. Otro cita del libro que considero es muy relevante, lo titula Los niños del narco, y este dato pues es muy relevante. La Red por los Derechos de la Infancia en México estima que unos 30,000 menores forman parte de las filas de la delincuencia. 30,000 menores de edad. La cifra equivale a 37.5% de los jóvenes que están involucrados en el narcotráfico, según cálculos de un estudioso extranjero, Edgardo Buscaglia. La última cita que comentaré señala: 3 instituciones estadounidenses encargadas oficialmente de combatir delitos del crimen organizado nacional e internacional han incurrido en prácticas ilícitas en perjuicio de la sociedad mexicana. La DEA, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, y la CIA. Para empezar, de los miles de millones de dólares que han lavado los cárteles mexicanos en la época de la guerra antinarcóticos, varias centenas han sido colocadas en los circuitos financieros de México y de Estados Unidos por los propios agentes de la DEA. Y como saben, los últimos datos que nos encontramos y que supimos, gracias a las investigaciones en el mismo Estados Unidos, cómo introducían armas a México las propias autoridades estadounidenses para abastecer a los líderes, a los cárteles de la droga. Es decir, ellos están interesados que la guerra entre cárteles y efectivos militares se lleve aquí en México, no en el territorio de los Estados Unidos. Nancy califica el libro la farsa detrás de la guerra contra el narco, porque eso es, y ella lo explica en cada capítulo, en cada página, en cada oración, va explicando y analizando cómo el discurso triunfalista de Felipe Calderón de combatir al narcotráfico se ha convertido en una tragedia nacional. Confronta las cifras de los detenidos, la cifra de los procesados, la cifra de los encarcelados, con los resultados. Y si a eso confrontamos los muertos, desaparecidos, amenazados, desplazados de sus zonas, los desempleados por los comercios que han cerrado, y de todo esto habla el libro, nos damos cuenta que esta guerra fallida de Felipe Calderón solo ha traído para México tragedia, solo ha traído para México desempleo, solo ha traído para todos los mexicanos descomposición social.
Eh, habla Nancy del crecimiento y del florecimiento del crimen organizado en estos 6 años, lo cual es muy relevante. ¿Cómo es posible que se le haya declarado la guerra al narcotráfico, según palabras del propio Calderón, que después él mismo desmintió y fue exhibido hasta por Televisa? No sé si lo recuerdan, en donde él, al calificar esto de la guerra contra el narcotráfico, estaba elevando y promoviendo al crimen organizado a un estatus de un poder con capacidad de confrontar al Estado mexicano. ¿Esto qué significa? Que habiendo un poder paralelo al Estado mexicano, los Estados Unidos tienen la oportunidad y tienen la posibilidad, de acuerdo con Naciones Unidas, de invadir el territorio nacional. Le estaba dando argumentos al gobierno de Estados Unidos en esta campaña de hostilidad, de invasión que lleva en el mundo, de entrar a territorio nacional, a combatir a esa fuerza paralela que Felipe Calderón le llama ejército, porque es una guerra entre 2 ejércitos. Y toda esta promoción es la que ha hecho Felipe Calderón del crimen organizado. Pues Calderón dice que combate al crimen, pero no explica por qué entonces las bandas delincuenciales se han desarrollado y más que nunca. ¿Por qué ha florecido el crimen organizado? ¿Por qué ha logrado integrar a más miembros, a pesar de las supuestas detenciones de muchos líderes, que son falsas además, como esta última, que verdaderamente hicieron el ridículo, ¿no? No explica por qué no se combate el lavado de dinero, por ejemplo. No hay un solo procesado por el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico. Y es muy simple. Si ellos combatieran solamente el área financiera del narcotráfico, se le cortarían los recursos a las bandas criminales y no tendrían dinero para sobornar, para comprar armamento, para sobornar funcionarios, policías, militares. No tendrían dinero para operar, para comprar la droga a los países productores, para comprarle a los distribuidores. Entonces, por eso no se combate el lavado de dinero en este país, porque al final de cuentas, mucho de este dinero sucio se queda en territorio nacional y sirve para aliviar las finanzas públicas. Sirve para que los mexicanos, muchos mexicanos, tengan que comer. En los territorios donde controla el narcotráfico, a alcaldes, a policías, a zonas militares. En estas áreas, mucha gente se ve beneficiada de la economía del crimen organizado. Es inevitable, es natural, yo diría. Esto sucede, ha sucedido y sucede en todas las partes del mundo. Y el ejemplo más claro que tenemos es Colombia. Lo mismo ha pasado en Colombia, o lo mismo pasó en Colombia, o sigue pasando en Colombia. A pesar de eso, el gobierno mexicano no ha aprendido, pero no porque no lo sepa, porque es una mentira todo esto que ha señalado de combatir supuestamente al narcotráfico. Y esto es lo que dice el libro de Nancy Flores. El narcotráfico no se combate en este país, porque además no es la causa principal de nuestros problemas. La causa principal de nuestros problemas se llama pobreza extrema, se llama educación, se llama salud, se llama empleo. Esos son los problemas de este país, no el narcotráfico ni el crimen organizado. El crimen organizado ha crecido por la enorme corrupción gubernamental, porque todos los cuerpos policiales y ahora gravemente las Fuerzas Armadas, tanto Marina como Ejército, han sido penetradas por el crimen organizado. Y el último escándalo que observamos fue la detención de generales de alto rango, generales de división, es decir, generales de 3 estrellas, detenidos y acusados de vínculos con el crimen organizado. Uno de ellos, el general de división Tomás Ángeles de Aguajare,
fue subsecretario de la Defensa en el gobierno de Felipe Calderón. Ha sido un encargado de la inteligencia militar y ahora nos vienen a decir que está vinculado al crimen. Nosotros sabemos que este general estaba ya muy cerca de Peña Nieto. Estaba en el tercer círculo del gobierno, del candidato del PRI. Y le habían prometido la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y esto espantó al gobierno actual. Porque ya un testigo, uno de los 3 testigos protegidos que están declarando contra él, ya presentó queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de haber sido torturado y obligado a declarar contra estos militares. Otro testigo protegido, Villarreal, apodado El Grande, declaró eso, declaró que él había escuchado que le habían entregado $5 millones a Tomás Ángeles de Aguajare y lo extraditaron inmediatamente. Y otro testigo declaró que él observó cuando este general recogía estos $5 millones, nada más que la fecha que dio Ángeles de Aguajare estaba en Alemania según su propio pasaporte. Entonces, cuando se presentan estas cosas, que además hay que estar atentos a ellas, se da uno cuenta que también esto es una farsa y que esto más bien tiene fondo de la lucha por la sucesión en la Secretaría de la Defensa Nacional y en otros cargos públicos. Yo no sé realmente si tengan o no que ver con el crimen organizado estos generales, eso tendrá que probarlo el Ministerio Público Federal, pero sí creo que hay muchas inconsistencias en todo el proceso judicial que está llevando la Procuraduría General de la República, y cosas muy poco creíbles. Entonces son ajustes de cuentas que de manera natural suceden en el gobierno en los momentos y en los procesos electorales, como el que se avecina el próximo domingo, bueno, de mañana en 8. Otro de los temas que señala Nancy Flores y que ella hablará muy precisamente de ciertos datos que yo creo que a ustedes les van a parecer muy interesantes, tiene que ver con la descomposición social. Es un temazo esto, porque como les decía, esta guerra de Felipe Calderón no solo ha afectado, no solo ha causado bajas, muertes de civiles, de mujeres, hombres, niños, no solamente ha causado problemas de desplazamiento de personas, de familias enteras, o comercios o negocios que han cerrado, ha causado una descomposición social familiar en las estructuras familiares. Al cerrar negocios, muchas personas pierden sus empleos, la familia entra en crisis. Muchos jóvenes no han podido ingresar a las escuelas por falta de esos recursos. Hay familias divididas porque alguno de sus miembros se incorporó a estas bandas criminales. Hay acoso y persecución de todo aquel que disiente de las políticas actuales. A veces en el Distrito Federal no sentimos tanto esa presión, pero déjenme decirles que en los estados de mayor auge o de mayor control del crimen organizado, tanto el ejército como las policías federales, municipales o locales, ingresan a los domicilios sin órdenes de aprehensión, hacen detenciones sin órdenes de aprehensión, violan flagrantemente los derechos humanos. O sea, la persecución, si nosotros acá sentimos temor, preocupación de la delincuencia organizada, de los asaltos, de las agresiones, o de que empiece a haber tiroteos en las calles también de la capital de la República, esto en provincia, para los que tenemos oportunidad de estar viajando, ya sea por nuestro trabajo o a veces de vacaciones, percibimos cómo se respira el miedo en la población. Nada más que una anécdota, estábamos en un restaurante de Durango hace poco, y cada que abrían la puerta del restaurante, en automático la población voltea a la puerta. Parece ya un síntoma, y es miedo pues lo que está ocurriendo. Voltean a ver quién entra, para ver si no entra gente armada
disparando contra los comensales. Pero es algo que ya se hace de manera automática. Es algo a lo que le apuesta el gobierno federal panista, que los mexicanos tengamos miedo, y tengamos miedo este domingo 1 de julio para salir a votar por quien nosotros creemos debe gobernar este país. Es lo que quieren imponernos, el miedo a ejercer nuestras libertades, a ejercer nuestros derechos con toda y plena libertad. Como les repito, casualmente la capital de la República se ha convertido en el lugar más seguro para vivir, después de que era el lugar más peligroso. ¿Se acuerdan? Apenas hace unos años, hace 10 años, era el lugar más peligroso del país. Pues en 10, 12 años de gobiernos panistas, convirtieron a todo el país en el lugar más inseguro, y el gobierno de izquierda que gobierna este país, bueno, que dice Ebrard que es de izquierda, pero que trae toda una corriente promovida por otros gobernantes como Cuauhtémoc y después Andrés Manuel, han logrado que esta ciudad sea la más segura del país para vivir, ¿no? Y aún así hay preocupación, todos sentimos preocupación cuando nuestros hijos adolescentes, los que tenemos, salen en las noches a los restaurantes, a las fiestas, a las reuniones. Todavía se puede hacer esto en esta ciudad, pero no dejamos de tener preocupación de ellos. Pero esto ya no se hace en muchas ciudades del país, en muchas capitales de la República. Lo que pretende esta guerra de Calderón es meter miedo a la población y creer que solamente con las Fuerzas Armadas en las calles, patrullando, haciendo el papel de policías que constitucionalmente no les corresponde, solamente así va a estar segura la población. Falso, compañeros, falso. Pues ellos mismos se desmienten, están acusando a 3 generales, 1 o 2 coroneles de vínculos con el crimen organizado. Lo único que han logrado es que las Fuerzas Armadas estén vulnerables a la corrupción del crimen organizado. Y al dejar vulnerable a las Fuerzas Armadas, ¿a quién dejan vulnerable en realidad? A la nación, al Estado mexicano, que incluye la población, el territorio, el mar, el aire, el espacio y a nuestra Constitución. Le estamos abriendo la puerta a los Estados Unidos para que ingresen al país en el momento que se les pegue la gana, porque en México, según Felipe Calderón, hay una fuerza paralela del Estado mexicano con armamento y con capacidad para tomar el poder mediante las armas. Eso es lo que ha logrado Felipe Calderón en 6 años de gobierno. Y se los dice no a alguien que tenga algo contra el Partido Acción Nacional, Yo les estoy hablando desde mi análisis y opinión personal, totalmente independiente. No para favorecer a un candidato. Yo por supuesto ejerceré mi derecho al voto, pero ese me lo reservo. Pero lo que sí es real, y por eso me da gusto venir a platicar con ustedes, y me da gusto que se reúnan, y me da mucho gusto que hayan invitado a Nancy para que les platique de este esfuerzo editorial de este esfuerzo periodístico y de investigación y de análisis, que es interesante leerlo lentamente y tomar las cifras y los datos y que nos convirtamos en transmisores de esa información. Ella está explicando qué está pasando en realidad. Ese es el valor de este libro. No está descubriendo algo que no se tenga, ya estaba toda esta información ahí, pero hay que tomarla, analizarla y explicarla para que todos sepamos cuál es la realidad atrás de Felipe Calderón. Y a lo que concluimos y a lo que concluye Nancy Flores, que el gobierno de Felipe Calderón es una verdadera farsa que le ha causado mucho daño a este país. Y lo único que esperamos es que este partido político no siga más gobernando a México. Gracias y dejo que Nancy Flores hable. $195.
Está disponible en librerías. Y no les trajimos porque todavía no nos dio libros la editorial. En cuanto nos dé libros, venimos y se los ofrecemos, ya saben que más barato, ¿no? Como el otro. Pero nada más que logremos comprarlos, eso no lo digan porque si no la editorial se enoja con nosotros. Se los damos al precio que ellos nos los den a nosotros. Pues les agradezco la invitación y quiero platicarles un poco acerca de esta investigación que hice. Se trata de someter a un riguroso análisis la principal política pública de este sexenio, que es la guerra contra el narco. Todos los recursos públicos se han prácticamente destinado a esta estrategia. Otras estrategias se han dejado de lado, como por ejemplo el combate a la pobreza, que ha sido una situación lacerante por muchos años, pero que principalmente en este sexenio se abandonó, ¿no? Es decir, el gobierno no se dedicó más a combatir la pobreza, sino a combatir a los pobres. Eso es lo que pareciera con esta guerra. El libro se divide en 3 partes, son 11 capítulos, y quiero contarles un poco de qué se trata cada parte y así interesarlos en la lectura. Les voy a ir contando algunas cosas y bueno, ya los que lo lean verán con mayor detenimiento todos los datos duros que voy exponiendo. En la primera parte abordo, digamos, los grandes golpes de esta guerra, es decir, los que no existen, y entonces reviso un poco qué ha pasado en materia de detenidos, consignados y sentenciados, ¿no? También, ¿qué ha pasado en materia de combate al lavado de dinero? ¿Qué ha pasado con los cárteles en este sexenio? Y bueno, lo que yo encuentro a lo largo de la investigación es que no hay un mejor momento para la mafia mexicana que este sexenio. Entonces nadie nos puede venir a decir que hay una guerra en contra del narcotráfico cuando el narcotráfico tiene presencia en 50 países, cuando controla 2/3 partes del país y la otra parte la están disputando a diario, cuando hay presencia de todos los cárteles aquí en el DF como la hay en todos los estados, y cuando además de esto están muy fuertes en 14 países de América Latina, bueno, de América, de Europa y de Asia, e incluso hay presencia del cártel de Sinaloa en Rusia y en África. Los aparatos de inteligencia de Estados Unidos y de la Unión Europea miran a los cárteles mexicanos como los sucesores ya de los colombianos. Ya todo el trasiego de drogas prácticamente que se hace a nivel mundial tiene el sello de México. México se ha convertido en un gran narcolaboratorio, es el principal productor de drogas sintéticas que al final inundan todos los mercados. Y no hay ninguna evidencia, por el contrario, que nos demuestre que se están combatiendo. Por ejemplo, en materia de consignados, es decir, los detenidos que ya se presentan ante autoridad judicial para que les abran un proceso, solamente tenemos 114 del cártel de Sinaloa en los primeros 4 años de guerra. El cártel de Sinaloa es el más poderoso no solamente de México, sino de América Latina. Y de estos 114 ninguno es el Chapo Guzmán, ni tampoco su hijo, porque como decía Miguel, ya nos enteramos que su hijo no era el que acaban de detener, ¿no? Y en general, lo que les quiero decir es que ningún cártel ha tenido ningún gran golpe en materia de consignados. Solamente en estos mismos 4 años había 1,306 consignados a los que se les podía realmente determinar que tenían vínculo con algún cártel. De estos, ¿cuáles eran los que más tenían? Bueno, era el cártel del Golfo y los Zetas, con alrededor de 640, y en esa época ambos cárteles, que eran uno solo, eran los principales enemigos del cártel de Sinaloa. Pero tampoco 600 representan un gran golpe a su base se calcula en 500,000 mexicanos.
Entonces, si nos vienen a decir que los están metiendo a la cárcel porque hay 121,000 o 200,000 detenidos en el contexto de la guerra, pues nosotros les podemos decir que según las propias cifras que nos ha dado la PGR, eso es totalmente falso. Entonces, ¿qué pasa con los otros 120,000 o 199,000? Pues que pueden ser inocentes, ¿no? Puede ser que a nosotros nos detengan ahorita y nos presenten como el hijo del Chapo Guzmán. Al final resulta que ni éramos, que las armas ni siquiera nos las encontraron a nosotros, sino que nos las sembraron, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Que no los están combatiendo. En materia de lavado de dinero, como decía Miguel, tampoco hay un combate. Ellos lavan alrededor de 39,000 millones de dólares al año. ¿Y saben cuánto les quitan de todo ese dinero que han lavado a lo largo del sexenio? Solamente el 0.25%. No les han quitado absolutamente nada del dinero. No hemos visto a ningún empresario, no hemos visto a ningún banquero siendo presentado ante las autoridades. No se ha desmantelado ninguna red financiera de las grandes, pues, porque podrán decir que en las tienditas de la esquina les lavan el dinero, pero eso es totalmente falso. Ustedes sabían, por ejemplo, que parte del discurso que nos han venido diciendo es que el dinero se trasiega en maletas, ¿no? Que pasa en la frontera de Estados Unidos hacia México a través de maletas. Bueno, pues para que los 39,000 millones de dólares anuales que lavan se hubieran trasegado de esta manera, habrían tenido que haberse realizado 7 millones de cruces con maletas de 10,000 dólares para que esto fuera posible. Entonces nos vienen a decir que el dinero se lava de esta manera en la frontera más vigilada del mundo. Pues evidentemente que no. Evidentemente que este dinero entra a los circuitos formales de la economía, ¿no? Y que sostiene una buena parte de nuestra economía y por eso no los combate. ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, como decía Miguel, ese dinero le sirve no solamente para corromper a las autoridades de México, sino para corromper a todas las autoridades de los países a los que están llegando. Entonces su capacidad de movimiento no se les vulnera, o sea, no hay nada que los esté deteniendo. Incluso si en este contexto de las elecciones fuera detenido el Chapo Guzmán, no pasaría nada, el negocio seguiría. El cártel de Sinaloa tiene tal poder que no se detendría el negocio. México seguiría siendo el gran narcolaboratorio que es. La droga seguiría pasando por México y al final teniendo su ingreso en nuestro país por la vía del negocio ilícito, ¿no? Entonces, los cárteles, como les comentaba, están en su mejor momento. En materia de sentencias firmes tampoco hay nada halagador para nosotros. Hay 53 sentencias firmes en estos 4 años que analizo en el libro por lavado de dinero. Hay 735 por delincuencia organizada. Hay 254 por secuestro. Cuando se calcula que en México cada día 45 personas son secuestradas. Entonces, ¿de qué guerra nos están hablando? ¿A qué delincuencia están golpeando? Porque lo que nos dice que la droga no llegue a tus hijos es totalmente falso. O sea, la droga está por todas partes, en México, está en Estados Unidos, está en Europa y, como les decía, tiene sello mexicano. En la segunda parte del libro abordo el saldo social que hemos tenido que pagar y que pagamos con sangre. O sea, nadie nos puede venir a decir que no somos víctimas de esta guerra cuando al menos 60,000 mexicanos han fallecido. Se nos dice también que todos han sido víctimas del crimen organizado, lo cual es falso. Al menos solamente la PGR ha abierto 5% de averiguaciones, más bien, solamente ha investigado 5% de estos crímenes que se han cometido en el contexto de la guerra. Y el otro 95% queda impune, o sea, nadie puede afirmar que todos los que han caído muertos son delincuentes, porque nadie está investigando si era así. Y hemos sabido, por ejemplo, el caso de los estudiantes del TEC de Monterrey, a los cuales no solamente se les acribilló dentro de las instalaciones educativas, sino además se les sembró armas.
Y se hizo un poco lo que se hacía en Colombia, ¿no? Estos falsos positivos, que son personas inocentes a las cuales se asesina vilmente, se les siembran armas y se les hace pasar por delincuentes y después se sabe que no lo son. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con los cadáveres que fueron arrojados en Veracruz, donde primero eran grandes delincuentes y después resultó que eran albañiles, campesinos, panaderos, herreros, en fin, gente pobre, ¿no? Que había sido asesinada, como los 200 cuerpos en fosas clandestinas de San Fernando, ¿no? Que solamente su único delito era buscar una manera de sobrevivir y fueron asesinados con bats de béisbol. Y no solamente estamos hablando de la gente asesinada, el saldo social va mucho más allá. Son 13,000 desaparecidos, aunque el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ya señala que podrían ser 20,000 los desaparecidos. Nada más para darles una idea del drama que estamos viviendo, en la Guerra Sucia fueron aproximadamente 1,300 desaparecidos en 25 años, ahora ya llevaríamos hasta 20,000 en 6 años. No sabemos qué ha pasado con esas personas, pero ya nunca se vuelve a saber de ellas. Y también se nos dice que es el narco, ¿no? Son los zetas los que matan migrantes, cuando a quién realmente le conviene que estén matando a los migrantes, que los migrantes no estén llegando a Estados Unidos. Entonces es un saldo social realmente dramático. También decía Miguel, abordo el drama de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes que no tienen más oportunidades que entrar a esta dinámica de delincuencia. Los niños sicarios, ¿no? Por ejemplo, que ya se ha sabido de por lo menos unos 10 casos de niños que ejecutaban ya con una hazaña impresionante y que ellos no tienen la culpa es de aquel que es responsable de generarles oportunidades y en lugar de eso está comprando armas, está gastando alrededor de 250,000 millones de pesos en esta estrategia que no sirve para nada, que no les está golpeando en ningún sentido a los cárteles. Y bueno, en la tercera parte abordo el papel de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha financiado esta guerra a través de la Iniciativa Mérida. Y es un poco la revisión de operativos fallidos como los de Rápido y Furioso, donde ellos permiten que las armas entren, les abren la frontera para que entren y su destino sean los cárteles. Ellos saben que la mayoría de armas llegaron para el cártel de Sinaloa y después nos enteramos que hay otros operativos similares, no solamente es el Rápido y Furioso. Y también el papel de la DEA lavando dinero, también todos sus operativos han sido fallidos, nunca han desmantelado ninguna red financiera. Y al mismo tiempo, bueno, nos están mandando estos drones, aviones no tripulados a vigilar supuestamente ellos la frontera, pero después nos vamos a enterar de asesinatos pues a civiles, ¿no? Eso ya no tarda en suceder. Y al mismo tiempo están teniendo una injerencia que antes no la habíamos visto, antes se defendía la soberanía y ahora la soberanía ya no importa. Ahora hacen operativos directamente en nuestro territorio. Y es eso, ¿no? Es una revisión integral de la política pública principal de este gobierno, que se ha llevado todos los recursos, que nos dicen que la guerra se va a ganar, pero que al final cada cosa que podemos ir revisando nos lleva a asegurar que esta guerra es una farsa, y no por los muertos, no por el saldo social que sí estamos pagando, sino por los resultados en materia de combate a la delincuencia que definitivamente no existen. Los delincuentes están libres, están delinquiendo, se la pasan vacacionando donde ellos quieren. La tecnología que se tiene, por supuesto que les da para saber dónde está el Chapo Guzmán y dónde está el Azul y dónde están todos sus cómplices y cada uno, dónde se está delinquiendo, dónde se está asesinando, dónde va un comando armado a asesinar, a hacer estas labores de limpieza social. Por supuesto que todo eso lo tienen, pero no lo ocupan porque no les interesa combatir a la delincuencia organizada. Entonces yo agradezco que me hayan invitado, que hayan estado dispuestos a escuchar
esto que de ninguna manera es algo divertido ni mucho menos, ¿no? Es algo muy dramático, es algo muy triste, pero es algo que al final tenemos que saber, y tenemos que saberlo porque siempre tenemos que defender nuestro derecho a saber, y principalmente a saber qué es lo que sucede con nuestro dinero público, ¿no? Con el erario, y a saber qué sucede con cada una de las políticas públicas que nos aplican los gobernantes, ¿no? Entonces defendamos ese derecho a saber, informémonos y estemos abiertos, ¿no?, a todo esto, toda esta información que se está generando, no solamente en La Farsa y también en la revista Contralínea, que está muy comprometida con la sociedad y con la verdad, sino también con otros medios alternativos, con medios que están realmente, pues de alguna manera revelando, ¿no?, lo que el poder no quiere revelar y haciendo investigación al respecto, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho la invitación, espero que haya sido una plática interesante para ustedes, muchas gracias. Seguramente habrá tiempo para que hagamos un intercambio de ideas y que nosotros también los podamos escuchar en sus comentarios y opiniones, supongo, sí va a haber tiempo. Pero además, otro datito adicional a todo esto que expuso Nancy, que yo anoté y que no se nos debe de dejar de lado, a propósito de este fallido, uno más, operativo, con el supuesto hijo del Chapo Guzmán, que después se descubre, o todos los órganos de inteligencia lograron descubrir que no era. Eso sí les costó trabajo, yo creo. Una vez que le tomaron las huellas y las fotos y vieron las dos fotografías, pues creo que no se parece, uno tiene las orejas más grandes que el otro, entonces para eso utilizaron toda su inteligencia. La realidad, ¿qué capo tan importante han detenido? En la estructura del crimen organizado, los históricos, por supuesto Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, es Esparragosa Moreno, alias el Azul, es el Mayo Zambada, son los capos, son los que están arriba, visibles y jefes del crimen organizado. Yo creo que los golpes más fuertes que dieron, o que ha dado el gobierno al crimen organizado, han sido los Beltrán Leiva, porque ni el hermano del Mayo Zambada, él nada más estaba encargado del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para estar viendo cómo aterrizaban y salían aviones, cómo llegaban con droga y salían con dólares. Pero no ha habido grandes detenciones, es la realidad. Todos estos capos que presentan en escenarios espectaculares a los medios de comunicación y que tiene que ver con la Barbie, con Villarreal, con el Grandote, con etcétera, etcétera, etcétera. Son puros capos menores, eran empleados, mandaderos, mensajeros. Ninguno de ellos ha sido jefe del crimen organizado. Aunque nos lo presenten con todas las cámaras de televisión y haciendo una gran apología de sus vidas, como ahora este pobre muchacho que ya lo habían convertido en el financiero, en el operador de toda la inteligencia de la organización del Chapo Guzmán. Eso nos dijeron. Aunque hubiera sido cierto que fuera el hijo del Chapo Guzmán, nadie puede creer que un muchacho de 23 años, 25 años, tiene esta capacidad organizativa para dirigir toda la inteligencia del Cártel del Pacífico, que es el cártel más poderoso, como bien dice Nancy en su libro y lo comentó aquí, de Latinoamérica. Entonces, obviamente hacen todos estos operativos para decir y hacernos creer que el gobierno está trabajando, está funcionando, está deteniendo a grandes narcotraficantes. Ninguno de estos, ninguno absolutamente, son importantes. Y los Beltrán, como les dije, que hubo una serie de errores, ¿se acuerdan que los detuvieron, finalmente terminaron siendo asesinados en Cuernavaca? Y si recuerdan, fue ejecutado, no querían que quedara vivo este hombre, porque ya había sido detenido y fue ejecutado en Cuernavaca, que eso es importante en el contexto de lo que sucede. Estos han sido los más importantes, y en la estructura del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leiva
estaban en parte de la operación del Chapo Guzmán, estaban, digamos, en la estructura, en la parte intermedia. No eran los más importantes. Entonces, ellos mismos, las mismas cifras y los mismos datos, tanto del gobierno mexicano como de Estados Unidos, dan esta información, nada más es cuestión de analizarla y es parte de lo que hace Nancy Flores acá. Un último dato ya para escuchar los comentarios o las preguntas de ustedes. Fíjense, me invitó un funcionario de la Procuraduría, me invitó a una reunión y todo fue para comentarme que el 90% era seguro que el Chapo Guzmán ya había sido detenido. Yo dije, ¿y por qué no lo han presentado? No. Me dijeron, está en Miami, lo tiene la DEA, es testigo protegido ya, y se va a presentar en los próximos días. Yo dije, bueno, si realmente lo detuvieron, que yo veo poco probable, yo no creo esta versión, pero ya para que un funcionario de la Procuraduría nos lance esta información, nos pida no revelar la fuente y piensen que uno va a llegar a escribir esto, digo, no, es de primaria, no encuadra en lo que realmente esté pasando, pero sí encuadra en la perversión del gobierno federal. Lanzar este borrego para que los periodistas escribamos que ya está detenido, crearle un falso escenario al gobierno panista en beneficio de su candidata, Josefina Vázquez Mota, de que están haciendo su trabajo, lo cual es falso. Y esta perversión de que lo van a presentar unos días antes del proceso electoral, que tendría que ser la siguiente semana, suponiendo que esto fuera cierto, encierra enorme perversión, apoyados por Estados Unidos haciendo trabajo sucio del gobierno mexicano, prestándose a esto, porque eso sí, fuentes estadounidenses nos han dicho que tienen temor a que no sea el PAN quien no llegue al poder. Tienen temor que no sea el PAN el que continúe gobernando este país. Y es muy simple y sencilla la razón, porque el PAN, el gobierno de Felipe Calderón, le ha entregado a los Estados Unidos nuestro territorio, nuestros bienes, y ahora quieren entregarle todo el petróleo. Es evidente que estamos hablando de los recursos naturales de este país. Eso pretende el gobierno panista y continuar para hacer esto precisamente. Ese es el temor de ellos, de que no un gobierno distinto pues va a romper con este entreguismo terrible, ¿no? Entonces, quería hacerles ese comentario y ahora sí, me supongo que tienen algunos comentarios o preguntas. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta de cómo está el crimen organizado en Pemex, pues Contralínea ha documentado justamente la periodista Ana Lilia Pérez, justamente la que ha hecho la revisión de cómo ha los mexicanos y cómo se ha hecho este asunto. Es que del tráfico ilegal de hidrocarburos, ¿no? Como al final acaba en manos de grandes empresas así como Shell, entre otras, ¿no? En este sentido, lo que quiero comentarles es que el crimen organizado se ha diversificado, por eso yo les decía que no ha habido ningún sexenio, ningún periodo más de mayor bonanza para los cárteles como el actual. Y esto tiene que ver con que sí están en el asunto del robo de combustibles, el tráfico ilegal de combustibles, como también están en el tráfico ilegal de personas, en el tráfico ilegal de especies, están traficando madera, están
totalmente diversificados sus negocios. En México también secuestran, en México cobran cuotas por que uno pueda trabajar, ¿no? Les cobran cuotas a los empresarios. Entonces, en este sentido, pues sí, es real que los cárteles están operando este negocio de los hidrocarburos. Es un negocio ilícito, por supuesto, le genera pérdidas impresionantes a Pemex de alrededor de 8,600 millones de pesos cada año por pérdidas referentes al robo de combustibles. Ese es respecto de la primera pregunta. Sobre la segunda, de si es una guerra social o es una guerra de ocupación. En realidad creo que es ambas, es decir, están haciendo una limpieza social impresionante también con esta guerra. Como les decía, no están realmente acabando con el negocio de la droga, lo que sí están haciendo es aterrorizando a la gente, y a la par de esto, lo que les comentaba del tercer capítulo, del tercer apartado del libro, es en qué se ha beneficiado Estados Unidos, ¿no? Y les decía que como nunca se ha vulnerado la soberanía de México. Esto es así, o sea, en realidad a Estados Unidos le ha convenido mucho, ha vendido sus armas, nos ha dado dinero, muy poquito si lo comparamos con lo que han lavado los cárteles, son 130 veces menos lo de la Iniciativa Mérida respecto de lo que lavan los cárteles. Y al mismo tiempo ha tenido una gran penetración en nuestro país, ¿no? Están en todas las políticas, prácticamente palomeando cada cosa que se aprueba, que el gobierno aprueba, ¿no? Entonces, y en materia de seguridad, bueno, básicamente ellos lo que pretenden es su seguridad hemisférica, y nos ven, todo el tiempo nos han visto como el patio trasero, no es ningún secreto para nadie que es así, y bueno, siempre va a ser así. Estados Unidos siempre va a haber, es un modelo imperialista y siempre va a comportarse como tal, ¿no? Como un imperio, y lo que sucede con las guerras es que va sometiendo a las sociedades, y en México la tuvo súper fácil con el PAN, se fue metiendo primero con Fox y la ASPAN, y después, bueno, ya con la Iniciativa Mérida, entre otras medidas que ha adoptado. Sobre el control que tienen del gobierno, pues sí, hay que ver que en el gobierno están los llamados Chicago Boys, toda esta gente que se ha ido a estudiar a la escuela de Chicago y que trae muy pues introyectadas las políticas neoliberales, y claro que las aplican en beneficio de las transnacionales y en perjuicio de las sociedades, ¿no? Como nunca en la historia también se han entregado nuestros recursos, nuestros bienes nacionales. A la par de la guerra contra el narcotráfico se ha hecho un proyecto que se llama México 2030, del cual hablo en el epílogo y del cual también escribí en la revista Contralínea, que ha sido justamente eso, la entrega de todos nuestros bienes nacionales al imperio. Nosotros ya no somos dueños ni siquiera de las reservas de la biosfera, para que se den una idea. No somos dueños ya de la energía, que es un bien nacional, o era, hasta antes del PAN. Ya no somos dueños de nada, entonces hay que tener en cuenta esto. Siempre hay que ir cruzando todos los datos, porque se nos está imponiendo todo este miedo. Todo tiene una justificación, ¿no? Todo tiene una historia, todo tiene una base. Entonces, ¿a quién le conviene que seamos una sociedad aterrorizada y por qué? Hay que preguntarnos todo el tiempo. Y también Naomi Klein, que es una periodista canadiense, ha documentado mucho acerca de la doctrina del shock y cómo las sociedades empiezan a perder muchísimo cada vez que entran en shock, y el miedo, la guerra contra el narco nos ha llevado a eso, a un estado de shock. Entonces hay que ver qué es lo que hemos perdido. Bueno, luego decían que esto es una guerra de 90,000 muertos contra un problema de salud pública que genera 4,000 muertos. Pues sí, es verdad, ¿no? Esto se debería de revisar como más bien se debería de hacer una política pública de salud y no una guerra contra el narco que al final no acaba vulnerando el negocio, sino más bien tener alternativas
para combatir las drogas. No sé, por ejemplo, si las legalizaran, pues ocurriría lo mismo que ocurrió cuando se legalizó el alcohol, es decir, el negocio ya no se torna tan violento y se combate de otra manera, ¿no? Con más educación, con otro tipo de medidas y no las que están aplicando ahora, que no sirven para nada. Bueno, lo que podemos esperar como pueblo respecto de esta guerra contra el narco, pues es lo mismo. O sea, lo que podemos esperar es que nos sigan matando, que sigamos pagando el precio con sangre y que en realidad no se esté combatiendo ningún negocio ilícito. Sobre la pregunta de si Colombia es el primer lugar como productor de cocaína, sí lo es. Allá en Colombia se hizo el primer experimento de guerra contra el narco a una gran escala y no sirvió para nada porque ellos siguen siendo el primer productor de cocaína. Perú es el segundo productor de cocaína y los cárteles mexicanos están metidísimos en ambos países, tienen negocios allá, lavan dinero allá, traen la coca para acá, la trasiegan a todo el mundo. Y hay que recordar que no solamente es el caso de Colombia, en Afganistán pasó lo mismo, se hizo una guerra de ocupación y al final Afganistán es el primer productor de opio. Ahora nosotros se hace una guerra en México y somos el primer productor de drogas sintéticas. Entonces siempre que Estados Unidos mete sus manos a través de las guerras, al final los países acaban siendo primeros productores de algo. Y que ese algo es generalmente un negocio ilícito, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo este contexto mundial de cómo se ha ido combatiendo supuestamente al narcotráfico y al final los mercados tanto de Estados Unidos como de Europa siguen teniendo una droga de alta calidad con un precio similar al que tenían hace mucho tiempo y nada se ha batido, o sea, ellos siguen teniendo la misma cantidad de droga, su mercado sigue creciendo, siguen siendo los mayores consumidores de droga, entonces hay que ver todo esto. Hace rato les comentaba de las estructuras de los cárteles de la droga y cómo rápidamente 3 personajes son intocables, ¿no? Que es el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, que además casualmente han estado presos y han sido liberados. Y lo último fue como en el gobierno de Fox liberan al Chapo Guzmán, que es el capo más importante que hay actualmente, ¿no? Es este mismo gobierno panista, ¿no? Que además es un reclamo de los priistas, ¿no? Que dicen que ellos lo capturaron y que el PAN lo liberó, ¿no? En fin. Pero arriba de estos, y tenemos que decirlo, ¿quién está, no? Son ellos los verdaderos jefes de las mafias que controlan este país y parte del mundo. No, arriba de ellos están los financieros, arriba de ellos están los políticos, ¿no? Esos son los verdaderos jefes. Vemos que hay complicidad en los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, gobernadores involucrados con el narcotráfico, que reciben beneficios, cárteles que financian las campañas de estos políticos y están comprometidos durante todo el tiempo que estén gobernando. Los financieros, ¿dónde se lava tal cantidad de dinero? No les alcanzaría el tiempo de su vida comprando diario algo para gastarse todo lo que tienen. Ese dinero entra a los circuitos financieros. Es ahí, cuando ingresa estos recursos, donde se empieza el lavar dinero. Primero, para lavar dinero, el dinero tiene que ser sucio, si no, no hay nada que lavar. Si no hablamos de evasión fiscal. Es sucio porque proviene de alguna actividad ilícita. El dinero sucio, que proviene de alguna actividad previa ilícita, que no solamente es el narcotráfico, es cualquier actividad, robo, fraude, secuestro, narcotráfico. Ese dinero, producto de esas actividades ilícitas, está sucio. Para poderlo ingresar
a la economía formal, tiene que entrar a los circuitos financieros formales. ¿Y ustedes han escuchado de algún banquero que esté preso por esto? Y son cientos de miles de millones que se lavan. O el principal centro de lavado del mundo, que es el gobierno de Estados Unidos. ¿Allá encierran también a los banqueros? ¿Dónde escuchamos estas noticias? Esos son los verdaderos jefes de las mafias, son los principales beneficiados. Por un lado, los que acumulan la riqueza mundial, y por el otro lado, los políticos que tienen el control total de las naciones. Ahí está concentrado, ¿no? ¿Con perjuicio de quién? Con perjuicio de las poblaciones. Y si vemos que un país como México en 12 años incrementó la pobreza al doble, entonces, ¿qué pasa con los jefes de las mafias locales? Que están ¿en dónde? En el gobierno y en las finanzas públicas, en las finanzas privadas. Entonces, ¿quiénes son los responsables, no? Entonces, ¿qué necesita este país? Otro tipo de gobernantes, ¿no? Alguien que no haga esto y no se preste a esto, exactamente. Rápidamente, bueno, el crimen organizado no solamente está metido en el narcotráfico, en toda la industria, porque es una industria muy rentable el narcotráfico, está metido, como bien lo decía Nancy, en los robos gasoductos, en petróleos mexicanos. ¿Con complacencia de quién? Con complacencia de autoridades militares, con complacencia de funcionarios gubernamentales, que son sobornados y son parte de estas bandas delincuenciales. Está el negocio de los migrantes, ¿no? Que empezaron a capturarlos, incorporarlos a sus filas del crimen organizado, obligarlos a que participaran en el crimen organizado, otros eran asesinados, o a cobrarles dinero a estos pobres familias de migrantes para liberarlos. Si no pagas, no los liberamos, ¿no? La extorsión a negocios, ¿no? Que se da, ya cualquiera se dice miembro de los Zetas, y van a cualquier tienda y la extorsionan, tienda de abarrotes, digo. Ya no hablamos de las grandes industrias o los grandes negocios, esto está pasando en todo el país. Esto de la ocupación, a mí me parece que tenemos un gobierno entreguista más que de ocupación. Un gobierno entreguista que está entregando los recursos naturales, los bienes de la nación, con todos los mexicanos dentro, a los Estados Unidos. Y el gobierno de ocupación sí sería el gobierno de Washington. Eso yo creo que es lo que está pasando ahí. Por supuesto, la política estadounidense es un control de las economías de América Latina, por eso le hace mucho ruido que gobiernos como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Bolivia, como el de Ecuador, como el de Argentina, como el de Brasil, hayan volteado a la izquierda, sean gobiernos de izquierda, sean gobiernos socialistas, porque han roto el control total que está acostumbrado a ejercer el gobierno de Estados Unidos, como lo hace en México, como lo hace en Colombia, ¿no? Y en otros países del área de Centroamérica. Un control total. Pero ya muchos países, grandes países como Brasil o Argentina, se han rebelado a este control. O pequeños países con una enorme dignidad como Bolivia, dirigidos por indígenas, han roto y han impedido el control total del gobierno de los Estados Unidos de estas regiones, ¿no? El mismo Panamá, ¿no? A donde el gobierno de Estados Unidos entró, invadió y detuvo a su presidente para encarcelarlo, argumentando que tenía vínculos con el narcotráfico, ¿no? En fin, esta política es la que ha aplicado en este país también, y lo único que falta es que ingrese a territorio nacional, pero están en esas, no descartemos esa posibilidad real. Si es un golpe mediático, decían, si ya sabían que no era y fue un golpe mediático, la detención de estos jóvenes, sembrarles las armas, porque esas sí son armas sembradas, yo no sé quién les va a pagar a estos dos jóvenes por haberlos acusado y difamado públicamente. ¿Saben que eso tiene un costo? Y que eso la ley lo prevé, que estos muchachos fueron difamados por el gobierno federal y que debían de ser retribuidos. Pues contrario a ser retribuidos por el daño causado a su imagen, siguen detenidos, porque siguen siendo sujetos a investigación, porque ahora dicen, muy bien, no es el hermano, no es el hijo del Chapo Guzmán, pero es parte de la banda. O
sea, la impunidad total o la arbitrariedad del gobierno federal, ¿no? Y si es un golpe mediático sabiendo que no eran, pues yo diría que sí es un golpe mediático, pero para la estupidez del gobierno, ¿no? No le encuentro otra razón. No sé si hay algún mexicano que piense que esto le hace daño a la democracia, si esto le hace daño a las libertades, ¿no? Me parece que esto es un absurdo y una estupidez del gobierno federal, que por supuesto el primero que golpea es a ellos mismos por su tontería, ¿no? Bueno, lo de Colombia ya lo comentó Nancy. El general colombiano, exactamente, ¿no? ¿A poco ustedes creen que Colombia dejó de ser el país del narcotráfico importante en Latinoamérica? Sigue siendo. Si es el principal productor de cocaína, ¿qué significa, no? Lo que pasa que ahora ya sus cárteles no nos traen la droga, ¿eh? Los grupos mexicanos son tan fuertes que ellos van por ella a territorio colombiano, a territorio peruano, a territorio boliviano, ¿no? A territorio argentino, donde hay laboratorios que procesan, que maquilan, y los cárteles mexicanos son los que ya también se encargan de la distribución, del control, de la venta, ¿no? Y del parte del procesamiento. Y este general colombiano, bueno, pues viene ya, hay quien dice que ya lo va a contratar, bueno, concretamente Peña Nieto fue, ¿no? Que decían que ya lo quería contratar como un asesor, ¿no? Yo me pregunto, ¿acaso ya acabaron con el narcotráfico en Colombia? No, lo que pasa es que ya la violencia se trasladó a nuestro país, pero en Colombia siguen jalando los narcotraficantes con autoridades, sigue operando el narcotráfico en ese país. Por supuesto, pero además algo importante, miren, acá cuando se habla de negociar con el crimen organizado, dicen que les da susto, ¿no? Y que acá no se negocia y que acá se les persigue y nos tiran todo un rollo que nadie les cree. Bueno, yo les digo, ¿qué acaso no negocian con los narcotraficantes que convierten en testigos protegidos? ¿Acaso no les dan libertad, no les cambian de nombre y no les dan dinero mensualmente para que vivan? Los sacan del país, les dan garantías. ¿Eso no es una negociación con criminales? Claro que lo es. Pero de manera general, mediáticamente dicen, esto no es una negociación. Nosotros no negociamos con el crimen organizado. Pues yo les voy a decir, ya que andan contratando generales colombianos para que nos asesoren, porque no es la primera vez, ahora que mencionan, el gobierno de Felipe Calderón ha enviado comisiones a Colombia para que les enseñen allá cómo combatieron al crimen organizado. Sin embargo, Colombia, porque eso no se dan cuenta, o creen, o dicen no darse cuenta, en Colombia se negoció con los hermanos Rodríguez Orihuela, se entregaron, se les quitó parte de la fortuna a cambio de dos cosas: uno, no tocar a sus familias; dos, no extraditarlos a los Estados Unidos. Con los Rodríguez Orihuela también se había negociado con Pablo Escobar, allá se había negociado con los cárteles, ya que están copiando lo que hizo Colombia, o están trayendo asesores colombianos, pues deberían también de considerar negociar con los cárteles para que dejen de asesinar mexicanos, ¿no? Esto último del dinero que puede entrar a las campañas políticas, sí, efectivamente, en las campañas se registra únicamente lo que se factura. ¿Qué pasa? No es tan difícil, no es tan complicado. No sé si a ustedes el otro día iba manejando por Avenida Universidad, en pleno Plaza Universidad afuera, un camión del PRI